a todos, tardes, noites. Ante todo, grazas por vir, por estar aquí con nós, por estar aquí, pois, tamén acompañando e escoitando a intervinte de hoxe. Bueno, onte encetamos o que foron as cuartas xa xornadas de recuperación da memoria histórica aquí en Carral, pois con unha conferencia de Emilio Grandío, que é un dos nosos colaboradores de Cultura Aberta, da Asociación Cultural Cultura Aberta, e que ademais, pois, como mestre de Historia da Universidade de Santiago, pois onte interviu e falounos e dounos, pois, e aportounos os seus coñecementos, os seus saberes, para que agora, cando menos algunha parte do que el dixo, pois nós tamén o sepamos, non? Bueno, apuntounos cousas, sin dúbida, moi interesantes. Xa digo, este é o cuarto ano de xornadas de recuperación de memoria histórica, fomos dándolle un sentido cada ano, digamos que unha temática cada ano a esas xornadas. Este ano, pois a nosa temática é os 75 anos de voto feminino. É dicir, aínda que vamos falar do voto feminino de cando as mulleres pois poideron empezar a votar en España, tamén imos falar de outras cuestións relacionadas coa muller, non? Coa muller naquel tempo da Segunda República e naquel tempo da Guerra Civil. Porque moitas veces, ou na maioría das veces, falamos de héroes, de represaliados, e todo o facemos en masculino, non? É dicir, falamos sempre dos homens, pero nunca falamos do que papel xogaron as mulleres, que, bueno, foi un papel, sin dúbida, importante, importantísimo. Lembramos que o ano pasado, cando tuvemos aquí unha persoa desas memorias vivas, que foi un mestre represaliado que dou clases aquí en Bordel, que ele é de Meaño, da lá de Pontevedra, que tivemos a oportunidade de telo aquí con nós, el foi quen precisamente lembrou moi claramente un dos papeles que facía a muller, que moitas veces non nos dábamos conta, non? A decir, a muller, según el decía, sufría por moitas vertientes, non? Sufría porque tiña os seus propios ideais, as súas propias conviccións políticas, entre que moita xente non o creerá así, e sufría porque pois apresábanlle aos seus seres queridos, despois era a que tiña que atender pois a casa, a que tiñen iba aos cárceres e tiñan, bueno, moitas cousas que facer, non? E depois había mulleres tamén destacadas no mundo da política e que, bueno, que debemos resalzar, non? Estas xornadas sirven, basicamente, para recuperar a historia. Recuperar a historia de que? Recuperar a historia que non nos dan nos libros de texto. Si vamos aos libros de texto, vemos que da Segunda República non se nos fala prácticamente, da Guerra Civil non se nos fala prácticamente ou nada. Ben, pois estas xornadas, como moitas outras que hai por todo Galiza e por toda España, pois sirven, sin dúbida, para coñecer esa historia que está perdida e recuperada, por suposto. Ben, esa é a idea con que a Asociación Cultural Cultura Aberta de Carral pois fai estas xornadas, fíxoas xa hai 3 anos atrás e agora pois volve a facer outras. Estas xornadas tamén hai que dicir, non serían posibles pois se non fora pois gracias ao patrocinio do Ministerio da Presidencia do Goberno de Madrid, do Goberno de España, da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e Deporte, da Diputación Provincial e da colaboración do Concello de Carral. Pero, gracias a toda esta xente, pois isto é unha realidade, a realidade, pois, comenzamos onte, hoxe imos continuar con ela. Como dixen, hoxe temos aquí con nós, é unha honra tela, unha persoa que veu de Barcelona, que xa onte a noite, pois, chegou aquí a Carral, pernotou aquí con nós. Estivemos hoxe compartindo un xantar, coñecendo un pouco máis a nosa intervinte, pero dando a faceta un pouco máis humana, non? Pero agora vamos ir a faceta profesional. Cando falamos da nosa intervinte, que é Carmen Domingo, temos que dicir que Carmen Domingo é escritora, é xornalista,
colabora con distintos medios de comunicación como El País, Marie Claire, é autora de Con Voz y Voto, Mujer y Política en la España entre 1931 y 1945, e acaba de publicar un libro que se chama Mi querida hija Hildegard, que, bueno, fala dunha cousa así, pois, moi curiosa, non moi curiosa, sino moi, como diríamos, historias terribles que pasaron naquele tempo, non? Que, por exemplo, pois, neste caso é que unha muller galega, pois, mata a súa filla porque, bueno, decide matala con 17 anos, cando estaba na cama dormindo, pois por toda a represión, por todo o momento que había, bueno, de militancia no Partido Comunista, etc., etc., non? Ese tempo que ela nos escribirá. Bueno, pois, dende Barcelona, aquí en Carral, xa vai nos dar todo o seu saber, que é moito. Carmen Domingo, xa vos deixo con ela. Eu expresei en galego, porque ela me dixo que non había ningún problema para expresarme en galego, que máis ou menos vai nos entendendo, ainda que, lóxicamente, pois ela vai facelo en castelano, en español. Deixamos con Carmen Domingo. Igual que yo no tengo problemas en poner en gallego, siento mucho no poder expresarme en gallego, luego en castellano tampoco tendréis ningún problema conmigo. Si os queréis poner delante porque hay sitios, porque mi voz no es ni la mitad de potente que la de él como para aguantar toda la charla, yo ya lo advierto. La charla versa sobre el sufragio universal. El momento más importante de la historia de España es evidentemente el momento en el que entra la Segunda República en 31-32 con las elecciones del 33. Os he expuesto una serie de diapositivas que ahora os iré pasando para que veáis las caras de los protagonistas, y en lugar de empezar la charla justo en el momento de entrada de la Segunda República, me ha parecido que tenía más interés hacer un preámbulo con las precursoras de las demandas de las reivindicaciones femeninas, porque aunque sí que es verdad que fue la Segunda República la que incluyó el sufragio universal en la Constitución, también durante el gobierno de Primo de Rivera y antes, con los gobiernos de Maura, hubo unas primeras demandas de mujeres y de hombres que pedían la inclusión del sufragio, o por lo menos la participación en según qué votaciones de las mujeres. Como lo del sufragio universal no tiene sentido solo en sí mismo, me ha parecido que tenía también más gracia alargarlo un poquito más y luego poneros algunas imágenes y daros un poco de explicación complementaria que incluyera lo que es ya la Segunda República con el resultado de las elecciones, el por qué el tener el voto asumido o la mentalidad de que podíamos participar ayuda a que las mujeres intervengan en la guerra civil, y cómo esa intervención en la guerra civil luego se acalla por el resultado de la misma. Como os decía, fue a principios del siglo, en 1907, cuando se hacen las primeras demandas de inclusión por parte de un conde, precisamente, a Antonio Maura, que era el presidente en aquel momento, para que se le deje participar a la mujer en los sufragios administrativos. No en todos los sufragios, pero sí en los sufragios administrativos. Se intenta llevar a la Cámara, y la petición es derrotada al principio por 65 votos por 35. Este primer intento de inclusión del sufragio de la mujer es el que luego servirá también, y el que va sirviendo ya desde principios de 1900 hasta 1932, para que las mujeres empiecen a plantearse que si hay algún hombre que quiere incluirlas como para igualarlas al hombre, ellas también deberían plantearse la idea del voto y de la participación. Hay dos mujeres, bueno, hay varias, pero dos mujeres bastante significativas en las demandas de voto, que son las dos fotografías que os he puesto aquí. Una es de un Chandá y otra es Teresa Claramunt, que desde Cataluña, con todo el anarquismo ese y reivindicaciones libertarias que son características de la zona de donde vengo yo, que empezaron a hacer las primeras demandas de inclusión al voto. No llegaron a buen puerto, como sabéis, pero sí que es verdad que el movimiento anarquista empezó a plantearse las cosas de forma distinta. Bueno, no era exactamente anarquista, pero sí, los movimientos que luego derivarían en la CNT y alrededores empezaron a plantearse que igual tenían que ayudar a las peticiones reivindicativas que empezaban a hacer las mujeres. Para que veáis la situación en la que estaba, que me imagino que os las imagináis,
a principios del siglo, María Echarri, que fue una política, bueno, política en ese momento no se puede decir porque no entraban las mujeres en las políticas, pero sí una mujer que participó muy claramente en asociaciones y en la sociedad madrileña de aquel momento, pidió que se incluyera la llamada ley de la silla en los ayuntamientos para que en las fábricas, por lo menos las mujeres, tuvieran derecho a, en los periodos de descanso, poder sentarse en una silla. Porque así como los hombres en los periodos de descanso y en según qué trabajos sí tenían ya adquirido el derecho a tener una silla, en cuanto una mujer entraba a trabajar en una silla, pues estoy hablando de 1912, pero tampoco es tan lejano, ni siquiera se contemplaba la necesidad de que tuviera que tener una silla a su alcance para los momentos de descanso. En estos mismos antecedentes, antes de la entrada de la Segunda República, ya veis que, bueno, esto es 4 de octubre del 31, pero es Carmen de Burgos la que me interesa, que es la mujer esta que hay, si vosotros lo miráis desde aquí, la tercera, Carmen de Burgos, que fue una de las primeras mujeres reivindicativas que incluso participó en las primeras manifestaciones en pro del divorcio en España a principios de siglo, consiguió juntar en Madrid a un buen número de mujeres con las que creó la Ley Internacional de Mujeres, en las que empezaron a hacer ya distintas reivindicaciones que ahora nos parecen todas muy antiguas, pero que en aquel momento eran como muy modernas. Aquí también incluso el presidente, presidiendo un año de la Sociedad Económica de Amigos del País, como os decía, en pro del divorcio, poco antes había hecho la primera manifestación en España a favor del divorcio. Carmen de Burgos tuvo la desgracia de morirse justo el mismo día que proclamaba la Segunda República. Estuvo reivindicando la entrada de la Segunda República en las primeras elecciones, quiero decir. Os he puesto otra foto aquí también. Ya veis que en las fotos, que es lo que tiene gracia, hay un sinnúmero de hombres y 2 o 3 mujeres que tampoco distan mucho de muchas de las fotografías que vemos ahora en los periódicos, que decimos que tampoco nos tendríamos que llevar las manos a la cabeza, porque se crean asociaciones en esa época, antes era Alfonso a Primo de Rivera, se crean asociaciones, una de ellas que es bastante importante, que es la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ya en las bases en las que las mujeres luego se adscriben, ya piden la posibilidad de que la mujer sea elegible. No están pidiendo directamente el sufragio, pero por lo menos que la mujer sea elegible. El primer paso, entendían ellas, que luego se tendrá que corregir, es que la mujer pueda ser elegible para luego poder ser electora. Estas asociaciones cubren todo el aspecto político desde lo social en los 10-15 primeros años del siglo XX. Pensemos que a finales del XIX los políticos más progresistas de España todavía consideraban a la mujer un ser inferior al hombre. Os traigo un texto publicado en La Vanguardia con un escritor catalán, bueno, periodista en aquel momento también, que estaba situado muy a la izquierda de las demandas republicanas de aquel momento. Hablo en el caso de este texto de 1889, pero insisto en que está situado a la izquierda, que dice lo siguiente, lo traigo porque es bastante curioso. En sí misma la mujer no es como el hombre, no es un ser completo, es solo el instrumento de reproducción, la destinada a perpetuar la especie, mientras que el hombre es el encargado de hacerla progresar, el generador de la inteligencia, el creador del mundo. Este texto, que como os digo es de 1889, luego lo utilizarán, modificado, pero lo utilizarán un texto parecido, sin decir que era de él, en el auxilio social. Es decir, Pilar, Primo de Rivera y compañía recuperarán textos de estos de finales del siglo XIX para aplicarlos a las mismas teorías diferenciadoras de la mujer. Pero antes de llegar a la Segunda República, tenemos que pararnos en el momento en el que hubo la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera fue el primero que otorgó una parte por sorprendente que parezca, una parte del voto a la mujer. Sí que es verdad que fue un voto muy concreto y no todas las mujeres, porque se les otorgó el voto a las mujeres que hubieran cumplido 23 años de edad, solteras, viudas y casadas, que no tuvieran al marido en condiciones mentales válidas. Y aclaró, porque hubo alguien que le preguntó que cómo es que no incluían a las mujeres casadas, sino salvo las excepciones estas, dijo que lo que quería era evitar discusiones familiares, que más valía que la mujer no votara
que cada uno en casa votaba una cosa distinta. También es curioso, pero bueno. El dictador, como en el momento en el que entró en España, era consciente de la situación que había y que tenía que ganar el apoyo de mucha gente, lo que hizo fue reunirse de un grupo de mujeres de la sociedad, claro, pero un grupo de mujeres, y las incluyó en la Asamblea Nacional. Un total de 13 mujeres que tenían derecho a opinar pero no tenían voto, estuvieron incluidas en la Asamblea Nacional. Entre esas 13 mujeres, muchas de ellas, por ejemplo, Clara Campoamor, fue llamada para formar parte, pero no aceptó la entrada porque estábamos hablando de una dictadura. Ya Clara Campoamor en aquel momento se rechazó el entrar en juego con la dictadura. Luego será una de las participantes, ya lo veréis, que podemos un móvil por ahí que suena. Clara Campoamor será luego una de las que intervenga en la redacción del texto constitucional en el que se incluya el sufragio. Aquí están los dos artículos que se incluyen en la Constitución Española de 1931, que son los que dan polémica y de los que hablaremos ahora. El artículo 23, en el que se lee: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Y el artículo 36, en el que se lee: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Estos dos artículos, que se incluyen finalmente, como digo, en los textos de la Segunda República, no serán, a pesar de estar bastante claros, los primeros que se incluyen, sino que darán lugar a bastante polémica. Y es la polémica del voto femenino, que es de la que todos habéis oído hablar. Las protagonistas de esta polémica son estas tres mujeres. La que está sentada en la silla es Victoria Kent, en el centro tenemos a Margarita Nelken y a la derecha tenemos a Clara Campoamor. Cuando tienen lugar las elecciones municipales del 31 y el rey Alfonso XIII tiene que irse de España y entra la Segunda República, en las elecciones primeras sí que las mujeres pueden ser elegidas pero no electoras. En estas elegidas pero no electoras están estas tres mujeres, primero las dos laterales y más tarde la tercera, ahora os explicaré por qué. Estas mujeres, mujeres y curas, por cierto, podían ser elegidos pero no electores, estas dos mujeres formarán parte de la primera comisión constitucional en el 31 y en el 32 y serán Clara Campoamor en concreto las que pongan en marcha la inclusión no del sufragio universal. Clara Campoamor, bueno, aquí tenemos a Victoria Kent. Victoria Kent es, bueno, yo os lo he puesto aquí, política y jurista, catalogada como polémica, fue la primera mujer como mujer en Madrid, la primera en ingresar en el Colegio de Abogados, la primera en ejercer como directora general de prisiones por decisión del presidente de la República, Alcalá Zamora, y la primera parlamentaria democrática de la historia de España. El hecho de que Victoria Kent sea una abogada de reconocido prestigio antes de que entre la Segunda República puede sorprender, porque parece que los estudios universitarios estaban vetados a las mujeres, y la realidad es que la universidad no estaba vetada a las mujeres porque nadie se había planteado nunca que ninguna mujer pudiera acabar la universidad, de modo que no tenía ningún sentido que alguien vetara la entrada a un grupo concreto de personas que no iban a acabar. Pero sí que hubo una serie de mujeres con espíritu suficientemente inquieto o con una situación social y económica aposentada que optaron por estudiar, como fue el caso de Victoria Kent. Y de hecho Victoria Kent, cuando hubo la primera sublevación de Jaca, en la que quisieron implantar la Segunda República, que luego al final acabó, como sabéis, mal, fue la abogada que defendió a muchos de los militares que participaron en el intento de alzamiento, que luego no llevó a nada. Y esta fue una de las mujeres que estaban. Os he puesto otra fotografía también de Victoria Kent. Era una mujer que acabó siendo mucho más popular de lo que ella le gustaría por carácter. Entró, como os he dicho, en las primeras elecciones, en las segundas elecciones y en las terceras también repitió escaño. Fue alcanzando poco a poco cada vez más resonancia y acabó dirigiendo también todas
siendo la directora general de prisiones y haciendo leyes que ya veréis como cuando lleguemos al corto trocito del franquismo que os voy a contar, son justamente las contrarias de las que aplican después los franquistas en las cárceles. Esta es una de las protagonistas de la ley de la inclusión del artículo en la Constitución del 31. Otra de las protagonistas es Margarita Nelken, que obtuvo el acta de diputada por el Partido Socialista en el 31. Como os he dicho antes, las dos protagonistas más claras fueron Clara Campoamor y Victoria Kent, y Margarita Nelken tardó más precisamente porque no tenía nacionalidad española en ese momento. Sus padres habían venido de Polonia y llevaban viviendo aquí toda la vida, pero no habían tenido la nacionalidad, y entonces no se le pudo admitir el acta hasta que alguien le diera el papel conforme tenía nacionalidad española, y por eso tardó más en meterse en el Congreso, en la redacción de la Constitución, pero sin embargo fue una mujer bastante controvertida y bastante polémica, que se mantuvo también durante las 3 legislaturas, todas en las 3, en el 31, el 33 y el 36, con el Partido Socialista, y a mediados del 36, bueno, a finales, cuando empieza la Guerra Civil, a Margarita Nelken no le parece bien la actuación del Partido Socialista en el frente de Madrid y que se estén viendo por las fronteras en lugar de quedarse a defender la capital, y pasa al Partido Comunista. Aquí tenéis una fotografía de Margarita Nelken en el Comité Mundial de Mujeres Antifascistas en Madrid. Y esta es la tercera de las protagonistas, que es la que está sentada en el centro con un abrigo oscuro, que es Clara Campoamor. Clara Campoamor, de las 3, Clara Campoamor es la que tiene un origen más humilde, pero a pesar de eso fue una abogada de prestigio que le costó sacarse la carrera por los esfuerzos y porque no tenía medios económicos como tenían las otras, pero a pesar de eso acabó la carrera. Formó parte de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución de la Segunda República. Destacó su intervención en el artículo 36, que es del que hablaremos ahora, en el que defendió la concesión del sufragio femenino sin ningún tipo de limitaciones, pese al riesgo que suponía que el voto se inclinase a favor de la derecha. El riesgo este también os hablaré ahora de él. Aquí hay otra fotografía de Clara Campoamor en una de las reuniones que tuvieron bajo la presidencia de José Saúl Batonero, presentando ya las alegaciones para modificar el artículo. Cuando se plantean la redacción del artículo y la inclusión del sufragio femenino, la primera que dice que hay que incluir un sufragio universal general sin restricciones es Clara Campoamor. Clara Campoamor tenía muy claro que cualquier cosa que pudiera alegarse en contra de la inclusión del sufragio femenino no compensaba, que más valía equivocarse y pecar de exceso que pecar por defecto, mientras Victoria Kent era de la opinión de que había que incluir un sufragio restrictivo en la Constitución y ampliarlo con legislación conforme la mujer se lo fuera mereciendo. En este se lo fuera mereciendo hay que hacer un matiz. Victoria Kent, como muchísimas de las mujeres, porque si leéis textos de la época, no es solo Victoria Kent, sino que hay muchas otras mujeres que abogan, Margarita Nelken también, pero más mujeres importantes de ese momento que abogan en contra del sufragio universal. El problema que alegaba Victoria Kent es que la mujer estaba sometida a la Iglesia, y al estar sometida a la Iglesia podía condicionar el voto de la mujer. Es verdad que la mujer estaba sometida a la Iglesia, pero no tanto por mujer como por analfabetismo. El porcentaje de analfabetismo que había en aquel momento en España era un porcentaje muy alto, mayor en mujeres que en hombres, pero también los hombres con un nivel de analfabetismo alto se podían condicionar, igual que las mujeres, por los argumentos de la Iglesia. La Iglesia en el momento en el que ve que no tiene todo el poder que tenía, porque durante la República uno de los primeros movimientos que se hacen es abogar por la laicidad en contra de lo que hasta ahora había sido un régimen católico, un sistema político católico dirigido por ellos. La Iglesia entiende que la única forma de recuperar el poder que tenía tradicionalmente en España era recuperar el poder político. Y rápidamente
mandan a batallones, entenderlo entre comillas porque no eran batallones militares, sino que eran batallones de mujeres de las zonas altas de las ciudades a los pueblos, a las zonas rurales, de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, a las distintas zonas rurales, mujeres que intentaban, una vez se consiguiera se supiera que se iba a conseguir el voto, que modificaran el voto a cambio de alguna cosa. La derecha, desde el primer momento en el que se plantea la redacción del artículo 36 y 23, está a favor de la inclusión del sufragio universal porque sabe precisamente que tiene todos estos grupos de mujeres y a todos los curas intentando ya maniobrar a favor. Se posiciona en contra, como digo, precisamente son los partidos de izquierdas los que se posicionan en contra de la inclusión del voto femenino. Cuando después de muchas discusiones y de muchas deliberaciones acaban redactando, tengo aquí un texto en el que Clara Campoamor, es un texto muy corto, que no voy a marearos con muchos textos, es un texto muy corto que yo creo que vale la pena, que Clara Campoamor utilizó en el discurso del 31 para la inclusión del voto, explicando el por qué se necesitaba incluir el voto, que os lo voy a leer muy rápidamente. Señores diputados, dice Clara Campoamor, se está haciendo una constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene escrito como lema principal, en lo que llamo yo el arco de triunfo de su república, el respeto profundo de los derechos democráticos. Yo no sé, ni puedo, ni quiero, ni debo explanar que no es posible sentar en el principio que se han de concedernos derechos si han de ser conformes con lo que nosotros deseamos, y previniendo la contingencia de que pudiera no ser así, revocarlos el día de mañana. Eso no es democrático, señores. Yo no puedo creer que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la dictadura y con la República. Lo que pudiera ser un peligro es que la mujer pensara que la dictadura la quiso atraer y que la República la rechaza, porque lo que la dictadura le confirió fue igualdad en Granada, como me he contradecido yo siempre decir. Lo cierto es que dentro de su sistema absurdo e ilegal llamaba a la mujer a unos pretendidos derechos que no le acababan de ser concedidos. Clara Campoamor argumenta hasta la saciedad porque se acaba quedando casi sola la inclusión del voto y se le acaba ganando la confianza de sus compañeros de partido y de muchos de los compañeros de partidos de izquierdas, a pesar, como digo, de que las otras dos mujeres que habían en la Cámara justamente estaban en contra de la inclusión del voto femenino. En los periódicos de aquel momento, aunque parezca extraño, sí que se transcribían muchas de las situaciones que se estaban dando en las Cortes y se veía la misma polémica y los periodistas, como pasa hoy, opinaban a favor y en contra. En el diario La Voz, por ejemplo, el titular de uno de los artículos del día 1 de octubre, o sea, poco después de que Clara Campoamor hablara en el Congreso, era el voto hoy en la mujer es absurdo. Todos aplicando el mismo tipo de argumentos que utilizan Victoria García y compañía. Al día siguiente publica: no somos enemigos de la concesión del voto a la mujer. Estimamos que debe concedérsele ese derecho de ciudadanía, pero a su tiempo. Todo el rato intentaban que se esperara el tiempo necesario para que la mujer adquiriera la cultura suficiente como para merecerse el voto. Clara Campoamor insistía en que, a pesar de no tener cultura, valía la pena arriesgarse y que las elecciones quizá no salieran como todo el mundo tenía previsto, a la espera de que la mujer fuera mayor de edad, pero por sus propios medios. Incluso Unamuno, por ejemplo, escribió un artículo en el diario Sol que se titulaba «La mujer española está manejada desde el confesionario». Y ya veis que Ortega y Gasset también argumentaba en contra. Matilde Huici, en cambio, que era otra de las mujeres que os digo, argumentaba a favor. Ya veis que en los periódicos se van sucediendo los artículos y las opiniones a favor y en contra de la inclusión del voto. Al final, la Cámara de Diputados aprobó el sufragio universal por mayoría, 40 votos, 161 votos a favor y 121 votos en contra. Igual que se había reflejado en prensa antes la duda que existía dentro del Parlamento, volvió después a reflejarse la alegría de muchas de las mujeres que salieron a la calle para celebrar la mayoría de edad
política. Y en la prensa lo mismo, salían los textos explicando fue de los artículos más polémicos, porque no es casual que sea un emblema, porque sí que fue de los artículos más polémicos. A partir de ese momento, la mujer que se vio teniendo el voto, algo tan importante como la posibilidad de votar a sus representantes, optó por agruparse mucho más y crear asociaciones y crear ligas políticas y crear dentro de todos los partidos la parte femenina la sección femenina de los partidos, que se llamaba también sección femenina, aprovechando ahora de libertad que llegaba y de igualdad que llegaba con la Segunda República. Salen libros publicados, bueno, aquí os he puesto uno de Margarita Ley, textos de muchas mujeres, diarios y publicaciones específicamente redactados por y para mujeres en los que se analizaban las cosas o las quejas o las no quejas o los beneficios o las ventajas que poco a poco se estaban teniendo con la Segunda República. Llegan las elecciones del 33 y en las elecciones del 33 las mujeres pueden votar por primera vez. Os he puesto la foto de la monja porque me hace gracia que las monjas también en aquel momento empezaron a votar y porque además dice mucho del uso que la derecha, las monjas hasta el momento no habían salido ni a hacer manifestaciones políticas, por supuesto, ni a favor ni en contra de la República, pero en las primeras elecciones sí que la derecha tiene muy claro que van a aprovechar no solo el hecho de que se haya incluido el sufragio universal en la Constitución, sino que van a utilizar todas las armas que tienen a su favor para que cambie la dirección del voto que estaba prevista hacia una izquierda moderada hacia la derecha de la acera. Aquí hay otro grupo de mujeres, os he puesto varias fotos de mujeres votando. Mujeres de todo tipo, o sea, no solo mujeres de clase alta, sino mujeres obreras, mujeres trabajadoras, mujeres de campo, mujeres de ciudad. En las elecciones del 33, las primeras elecciones en las que hay sufragio universal, efectivamente cambia la dirección del voto como estaba previsto y efectivamente, igual que podía preverse, todos los partidos políticos y los compañeros de partido se le echan encima a Clara Campoamor porque creían, ya lo habían advertido, de que el hecho de incluir el sufragio universal en la Constitución podía provocar un cambio ideológico en la Segunda República. La verdad es lo que os he dicho antes, es decir, que influyen montando asociaciones y grupos y sigue habiendo publicaciones y llamadas específicas para ello. Os he puesto unos cuantos carteles que llaman directamente a la mujer en los años 30 a la participación, no porque en aquel momento no hubiera carteles de hombres, sino porque me parece es más significativo que haya carteles específicamente de mujeres. Por supuesto, junto a las reivindicaciones aparecen las primeras huelgas, las primeras igualdades salariales, las primeras reivindicaciones profesionales de las mujeres y, bueno, más fotos de mujeres que se involucran en los actos, en las propagandas electorales. Ya veis que más incluso de lo que yo creo que se involucrarían hoy en unas elecciones. Aquí hay más fotos, Victoria Kern, antes estaba Clara Campoamor en uno de los mítines, María Martínez Sierra, que era una escritora muy conocida del momento, Victoria Kern está aquí, Victoria Kern en la cárcel de mujeres. Victoria Kern tiene una trayectoria política muy característica en la que sí que se plantea sobre todo la igualdad y los derechos humanos. Pensad que cuando hablamos de reivindicaciones feministas en los años 30 en España no estamos hablando de las reivindicaciones feministas que podemos asociar a la Francia de los años 60, ni muchísimo menos. Hablaban simplemente de reivindicaciones igualitarias, porque no se están planteando reivindicaciones en las que se discrimine a la mujer frente al hombre o al hombre frente a la mujer, sino reivindicaciones en las que se igualen los derechos de las mujeres y de los hombres. Victoria, que cuando es nombrada directora general de prisiones en la cárcel también tiene eso muy claro, crea una cárcel de mujeres
que será un ejemplo para seguir en toda Europa, y la prueba está en que cuando acaba la guerra civil tiene que exiliarse a Victoria, que le llaman de Naciones Unidas, le llaman de distintos países para que cree los sistemas penales y las estructuras donde estaban los presos en otros países. Era un sistema de redención de penas, no de castigo. Victoria Kent desde el principio cree que todo criminal o todo presidiario tiene derecho a la reinserción. Dentro de las cárceles hay escuelas, se fía de la palabra del reo. Si hay algún caso documentado de un reo al que se le ha muerto la madre y le pide por favor ir al entierro, ella le hace firmar un papel conforme se compromete a volver, y ese igual no sucedía siempre, pero la verdad es que en los casos en los que Victoria Kent depositó su confianza en algún preso para dejarle entrar y salir de la cárcel, cumplió. Que era un sistema bastante democrático desde las prisiones. Es curioso porque Victoria Kent creó la cárcel de ventas de Madrid, que estaba prevista para 500 reclusos, y ya os digo que tenían guardería, que tenían escuela, que tenían talleres para las reclusas, que está creada, como digo, para 500 personas. En abril del 39, cuando acaba la guerra civil, y durante el 40 y el 41, había hasta 12.000 reclusas metidas dentro. Ya veis que en el mismo terreno se pasa de 500 reclusas durante la República a 12.000 reclusas durante los primeros años de la dictadura. En la Segunda República, también gracias a esta participación política, empiezan a surgir nombres y caras de mujeres, además de las que ya os he citado antes, de mujeres que serán bastante relevantes, como son Dolores Ibarrubio o Federica Montseny. Y esto hace que, a pesar de que en el 33 cambian de sentido las urnas, en el 36 las mujeres se ven en la necesidad también de participar en la coalición que será el Frente Popular y juntarse con todos los partidos de izquierdas para ver si consiguen derrotar a la CEDA, que es la que había vuelto a intentar quitarles unos derechos de los que habían conseguido en la legislatura anterior. Se juntan las mujeres que participan en política en el Frente Popular sin el tiempo suficiente de reaccionar, porque ya avisa a la derecha y Falange, que se había constituido un par de años antes, que si el resultado de las elecciones del 36 no son los favorables que ellos creían, entrarán en un conflicto bélico, y efectivamente empieza la guerra civil. Como os digo, el hecho de que a la mujer le hubieran sido dados todos los derechos que había ido reclamando, no solo la concesión del voto, sino poco a poco más derechos, hace que cuando empiece la guerra civil ésta se encuentre en situación de seguir involucrándose en la contienda bélica, aunque hasta ese momento no había pasado en toda Europa, porque sí que entiende que el hecho de no participar en la guerra puede hacer que pierda los derechos y volver al texto ese, que no sé si os acordáis que os he leído antes, del periodista catalán, de que la mujer se vuelve a ser un cero a la izquierda. Os he puesto algunas fotos de mujeres indígenas participando en la guerra o en labores cercanas a la guerra. Participan en el conflicto bélico muy pocos meses, las mujeres participan pocos meses en el conflicto bélico. La Boca Ballena enseguida recomienda que las mujeres se retiren del frente y se vayan a la retaguardia. Lo recomienda con un sentido práctico, porque es verdad que se necesitaba que hubiera mucha gente en la retaguardia, porque no se puede ganar una guerra si no tienes a alguien que te esté construyendo la munición. El problema es que utilizan los mismos argumentos que utiliza la derecha, los utilizan desde la izquierda para recomendar que la mujer se vaya a la retaguardia, y es que había aumentado el número de sífilis y de prostitución, teniendo en cuenta que la prostitución no la puede ejercer una sola persona, sino que tienen que ser dos, y que la sífilis uno se la tiene que transmitir al otro. El hecho de que hubiera relaciones sexuales en el frente no era solo culpa de las mujeres, evidentemente, que también tenía que participar algún que otro hombre para que existieran. Al principio, como os he dicho, la mujer sí que entra en la guerra, y en los carteles de la guerra se incluye esta llamada de las mujeres a participar en el frente, pero poco a poco, cuando se retira la mujer, empieza a ocupar los puestos de retaguardia, y con esa ocupación de los puestos de retaguardia hay un cambio también
la demanda y esa mujer que se había sentido implicada cuando se ve que cuando no la están necesitando en el frente cambia incluso en la iconografía de los carteles de la guerra. Avanza la guerra y, como sabéis, el final de la guerra bueno, ganan los sublevados. La gente de la República, la gente del bando leal, utiliza la imagen de la mujer, en este caso no para reclamar el voto ni su presencia, sino para demandar ayuda al exterior, pero los franquistas que hasta ese momento no habían creído que la mujer tenía que ser igual que el hombre en ningún momento, empiezan a aplicar la igualdad de la mujer justamente en las penas menos necesarias, en las penas de cárcel, en los castigos corporales, en los fusilamientos. En este caso, el ejército franquista no tiene ningún problema en igualar la mujer al hombre. Y la prueba está en que las imágenes que hay de aquel momento, o lo que os he dicho de la cárcel de Ventas, que en la cárcel de Ventas hay una sobrepoblación de mujeres, hay unas cuantas cárceles de mujeres repartidas por todo el país en las que se aplican las mismas penas, lógicamente, que el hombre, como decía él hace un segundo, con el agravante de que a la mujer no se la castiga solo por militar en un partido político o por haber defendido una ideología concreta, sino que se la castiga también por ser mujer de militante, por ser hermana de militante, por ser hija de militante, por ser madre de militante, que es el que tiene no solo la pena por sí misma, sino también por los que tiene alrededor. Y como os he dicho también, cambio de las mujeres y se recupera el discurso anterior a la consecución del voto de 1932, cuando entran las mujeres del auxilio social, de la sección femenina del auxilio de invierno, que luego será auxilio social, a buscar la nueva mujer. Una nueva mujer que vuelve a tener todas las taras, entre comillas, todos los problemas que tenía la mujer del siglo XVIII y del siglo XIX, lo vuelve a tener en el 1939. Se la empieza a acusar de todo y, desde luego, todos los derechos que había conseguido a lo largo del 32 y hasta el 36 se le empiezan a quitar. Lo curioso es que se le empiezan a quitar de mano de las mismas mujeres, de otras mujeres. Es decir, no necesitan hombres para redactar las leyes en contra, sino que son las mujeres de la sección femenina y del auxilio social las que se encargan de decir, bueno, si antes teníamos esto, ahora tendríamos que tener la mitad. Apelando siempre a la misma sumisión del hombre que os había leído que existía en el siglo XIX, incluso en muchos casos apelando a una diferencia genética que hacía que las mujeres fueran incapaces de participar en la vida política o en cualquier otra función social, salvo si se mantenía en casa, que era la única función que le estaba permitida. Por supuesto, la Iglesia recupera todo el poder que había tenido antes de las elecciones del sufragio universal y es la que se encargará de decirle a la mujer todo lo que no debe hacer y por qué tiene que estar sometida debajo del estatus del hombre y en función de lo que el hombre diga. De hecho, yo supongo que habéis ido viendo algunos de los textos que os he ido poniendo. Os he añadido unos textos que me parece significativo porque estamos hablando todavía del 58 y con esto ya acabo. Es decir, que el pensamiento pasa de ser una mujer en la que participa en la sociedad, una mujer en la que se incluye en la Constitución, una mujer que tiene asociaciones y que puede participar en la vida social y política, para ser una mujer a la que se le recomienda que tenga preparada la comida para cuando el marido regrese del trabajo, que retoque su maquillaje, que haga una serie de cosas que duran. No sé si hasta ahora, quiero pensar que no, pero desde luego hasta el 58 sí, porque están incluidos en los ideales de Falange. Muchas gracias. Acostumamos nestes relatorios, nestas charlas, que entremos, antes da actuación musical, que entremos nun turno de preguntas, de comentarios, do que vos queirades, e se queredes, que Carmen Domingo está disposta a respostarvos as vosas preguntas ou a tertuliar sobre algún dos aspectos ou temas que faledes
ou relativo a esta charla ou outra cuestión, non? Entón, se alguén quere facer alguna intervención, alguna pregunta, pois... A verdade é que é bastante didáctica, é moi clara, non? Incluso acompañada con fotos, a verdade que é unha conferencia moi levadeira, non? Hai unhas que son menos levadeiras que outras, pero a verdade é que ela é levadeira, moi levadeira. Se tedes alguna pregunta, alguna cuestión, algo que comentar, eu unha cousa, penso que nos dixo que lera o texto do xornalista ese catalán, pero non o leo, verdad? Ou sí, así, pensei que non lera. Non sei se tedes alguna pregunta, alguna cuestión, se non, pasamos directamente a... Aquí está muy claro eso de que el sufragio, que las mujeres pudieran votar, que inclinó la balanza cara a las paredes. Porque ahí hay una discusión muy fuerte sobre eso. Hay gente que opina que no influyó. Yo creo que lo que influyó fue el analfabetismo. Y son analfabetos hombres y mujeres. Lo que pasa es que había mayor número de mujeres analfabetas que de hombres. Entonces, es más fácil modificar a alguien que no tiene conocimientos y no tiene cultura, pero no por la mujer, sino por desconocimiento. ¿Pero fue eso o no el miedo que la derecha metió a la gente por las reformas que estaban haciendo? Yo creo que fue más el que la derecha compraba votos y que los anarquistas dijeron que no había que votar. Que el voto anarquista era muy importante en aquel momento y el hecho de que no votaran hizo que se decantaran las balanzas también. Onte Emilio Brandiu, onte saliu este tema con Emilio Brandiu é desta teoría, é dicir, é da teoría, Emilio Brandiu, o historiador que estuvo onte, é da teoría que non foi porque votaran as mulleres, non foi porque os anarquistas, sobre todo, incidía moito de que os anarquistas, digamos que fixeron propaganda para que non se fora a votar e por eso gañou a dereita no 1933. Bueno, ainda quedou outros aspectos tamén, non? Dixo que estaba moi ben estructurada, que había un partido como era a CEDA que, bueno, a súa impresión dou, ele o que conoce, o que sabe desas cousas, que era un partido que estaba perfectamente estructurado e tal, e mentras os outros... No, de izquierda salía 17 partidos, que de derecha salía uno solo. Os outros eran un montón deles, había Eso sigue pasando hoy en día. Tal, entón... Creo que as mismas cuestións desas do 33 son as de hoxe en día. Efectivamente. El carretaje de votantes. En la izquierda todo el mundo quiere su sillón y ser el número uno de su partido. No, pero aparte... La derecha se organiza para que haya uno solo y carretar, y después el tema de, por ejemplo, que la foto con la diapositiva que puseches aí da Monxa votando, una persona que teóricamente se compromete a súa vida e a súa existencia a servir a Deus, pues resulta que en un momento determinado está presurdando a vida que nos queríamos levar, porque o seu voto vale, ¿no? Entonces é un pouco contradictorio, pero bueno, democracias, ¿no? Pero esas cuestións son así de especiais. Unha cosa que non comentaches que falaches antes, cando puseches os dous artigos, o 23, creo que era o 36, comentaches que o do 36 ibas a explicar máis o tema, porque eu teño escoitado que había unha polémica aí de que había xente que estaba a favor de quitar el tema los mismos derechos. Sí, porque eso es lo que decía Victoria Kent, porque así en una legislación posterior, en legislaciones normales del municipio, se podía añadir, en esta votación sí puede votar la mujer, en esta no, en esta, ¿sabes? Yo lo he modificado en función de las necesidades y cuando se calculara que la mujer que ya había tenido acceso a la cultura y a la escuela y a no sé qué, tenía pleno derecho, entonces incluirlo en todas, pero claro, era muy apresurado. Sí, yo tenía escuchado eso de que había discusión en esa palabra, los mismos. Efectivamente. Nos quedó más un pouco chocante. Alguna cuestión máis? Se non hai máis cuestións, eu aproveitadme para facer así varios anuncios antes de ir para a actuación musical. Decir que, bueno, que estas xornadas non rematan aquí, que mañán teremos ás 12 da mañán unha mesa redonda que vai versar sobre a muller política na Galicia de 1933, que estará Eliseo Fernández, Emilio Brandiu e Carlos Pereira. Serán
pois os que fan esa mesa redonda. E xa pola tarde teremos a profesora dona Carmen Blanco falando de muller e represión na Galicia da Guerra Civil. Ela é mestre na Universidade de Santiago de Compostela e vai estar aquí con nós tamén mañá. E teremos para rematar, digamos que todas estas xornadas, a actuación do cantautor galego Tino Vaz, que vai estar mañán aquí con nós para rematar estas cuartas xornadas de recuperación da memoria histórica que organiza a Asociación Cultural Aberta. E aproveito, por suposto, para convidarvos que veñades mañá para rematar estas xornadas, porque tamén serán temas moi interesantes, sin dúbida, e aproveito tamén para lembrarvos que o vindeiro fin de semana, en concreto en Curtis, na Casa de Xuventude de Curtis, vai ter lugar o centenario do Foucellas, 1908-2008. Pois vai ser máis ou menos así, digo un pouco agora as actividades que vai haber. A guerrilla e a represión na zona de Curtis, ese é un dos temas que vai haber, será na Casa da Xuventude de Curtis, como dixemos, o xoves 23 de outubro ás 7:30 da tarde, e interveñen Josefa Andrade Pérez, Pepiña, filla dos Foucellas, Francisco Martínez López, Kiko, guerrilleiro antifranquista en León desde 1947 ata 1951, condenado a morte, exiliado durante 27 anos en Franza, e Emilio Grandío, profesor da Universidade de Santiago de Compostela. Presentará o acto unha persoa que nos acompaña hoxe, Mero Iglesias. E habrá tamén unha homenaxe ás familias represaliadas. Logo despois, o venres 24 de outubro, ás 8:30 da tarde, neste caso será no auditorio da Casa de Cultura de Ordes, será a guerrilla e a represión na zona de Ordes, o tema. Se estará Manuchi Ponte Rivas, filla de Manuel Ponte Pedreira, Josefa Andrade Pérez Pepiña, filla de Foucellas, Francisco Martínez López, Kiko, guerrilleiro antifranquista en León desde 1947 ata 1951, condenado a morte, exiliado durante 27 anos en Franza, e Bernardo Mai, historiador, presenta Manuel Pazos. E depois habrá unha actuación de Mini e Mero, e tamén unha homenaxe ás familias represaliadas. E xa por último, o sábado 25 habrá un roteiro, autobús gratuito, coste de cea será de 20 euros, e acompañarse dos gaiteiros Raúl Galego e Luís Taboada. Será un acto, un roteiro, un acto no Liceo de Betanzos tamén, homenaxe á guerrilla aos represaliados, e interveñen Xesús Torres e Manuel Milagaya. Recital poético, habrá un recital poético e unha actuación da Kenya. Aquí tamén temos pouquiños, porque non nos trouxeron moitos, pero bueno, hai aquí tamén para apuntarse un teléfono e todo eso, entón para que o sepades, por si queredes estar nesa a guerrilla antifranquista galega, centenario do Foucellas 1908-2008. Eso será o vindeiro fin de semana, xoves, venres e sábado. E nós continuamos agora con estas cuartas xornadas, daros as gracias en nome da Asociación Cultura Aberta por estar aquí, normalmente insistir e convidarvos de que mañana estéis aquí, porque a xente que intervén, que fai o seu traballo para darnos esta charla, pues hai un traballo importante detrás, e bueno, tamén é gustoso que haxa aquí o máis grande número de xente posible, non? Tamén temos que dar as gracias a Carmen Domingo por estar aquí. Esperamos que a estadía aquí encarrada en Galicia pues, que fora gratificante, e imos agora xa dar paso a actuación, unha actuación neste caso de Mini e Mero, ainda que con posibilidades de que haxa un artista invitado, porque hoxe honranos tamén coa súa presencia Miro Casabella de Voces Ceibas, un home que ainda onte no Teatro Rosalía da Coruña estivo cantando con Raimon, bueno, estivo ali, e que hoxe honranos tamén aquí a súa presencia, seguramente que tamén acompañarán algunhas pezas a Mini e Mero, estes grandes homes da canción, e que teñen, ademais, cancións dedicadas pois a este momento que viviu España e que viviu en Galicia. Xa sin máis, digo isto porque Carmen Domingo máis eu imos poñer aí para tamén disfrutar da actuación de Mini e Mero e de Miro Casabella. Sin máis, pois eso, deixamos con eles e que disfrutemos e que vai a ver. Hasta mañán, que contamos con vos, pero bueno, agora imos con Mini e con Mero e Miro Casabella. Moitas gracias.
esta vea regresando a un oficio donde arreglios muller amarga escura flor de noite amarte foi dolor e lúa negra muller amada chega a nosa vida os labios que caches a sorterra terra do Triana e onde afondamos somos raíces procurando saibas para global de novo en primavera e o ranche a fronte con grinaldas verdes muller de amor escribe o noso nome neste túnel de borde que nos cega non escribas coa tinta dos exilios ollando a bruma na luz do sol primeiro Un pouco vos sabe que el desespero co palabra se cansa de derrotas que o silencio está acabando cos venceres de razón dunha luma caldevera sen xuízo, ni xustiza, ni sentencia que nos comen os tecnócratas traidores que só pensan que vivir é fría cadea para os outros non para eles que gobernan e uns tras outros producen en grindeira profecías de novas primaveras xaqueteiros, mentidores, salvapatrias que se agachan por detrás da ramalleira para usar en a mudez como resposta un sorriso perverso de rastreiros humillante labor de tirar pedras esta sombra, como a sempre e fan burras en que pesen revistas da neutra posición que nada arrisca engaiolan os coitados por alguna conveniencia ou aqueles que vencidos nunca soñan nin esperan e ainda así con fatiga das batallas venceremos como o orgullo da lingua por bandeira pois é nosa, é só nosa a nosa terra e terán que devolver canto frutaron convertendo en dozura a súa dureza e un a un proclamar aos silenciados como a máis ruín das súas miserias a ilegal usurpación dun breve soño ver Galicia gozando a súa existencia e os galegos con bracinos na autoestima rexeitando dunha vez, dunha por todas a mentira, a ruindade e tanta merda que nos comen os traidores salvapatrias que nos levan pola corda para a condena e o silencio está acabando cos menteres e a razón nunha luma caldevera confundindo a nosa voz e no fruto da memoria facendo a noite esta leva máis besta Quixemos empezar con esta canción porque confluen nela os recordos, a lembranza, a memoria e conflue tamén coa muller. Nos sabemos que Galicia é femenina, pero non é femenina únicamente por o artigo que precede seña femenino, non. Os sedimentos todos do país están feitos en base ás mulleres. Ben é certo que moitas veces os homes quedaron transcritos por historiadores, normalmente homes, e polo tanto quedaron moito máis notoriamente postos. O certo é que nas lembranzas de todos nós están aquelas mulleres que se rebelaron, aínda carecendo de menos poder e de menos oportunidades que os homes. Cando falamos da xente da guerrilla, que normalmente sale Foucellas, sale Ponte, sale homes que eran realmente os que estaban defendendo os ideais, nos preferimos últimamente falar de familias porque realmente quen estaba loitando era toda a familia. O labor da nai, o labor da muller, o labor dos fillos, a convivencia prácticamente perenne co medo, co terror. Iso é algo que únicamente lle debemos a mulleres porque eles nun acto sublime, pois perderon a vida posiblemente, moitos deles, pero eu xa non sei, penso que é millor hasta certo punto perderse nun momento que non sufrir durante moito tempo todas as historias que por
por sorte ou por desgracia, coñecemos todos nós. Nós, algunhas de primeira mão, aínda hai moi pouquiño tempo soubemos cales foron os castigos e as vinganzas que se tomaron neste país coas mulleres e cos fillos, e algúns son de arrepío, realmente. Por lo tanto, home, queda a liberdade de cada quen, pero dicir que o castigo foi moitas veces maior pos que quedaron, moitas veces. Por lo tanto, pois non sei, hasta certo punto agradecerlo, saber que as nosas cancións tamén son produto dun tempo e falan máis dos homes, injustamente. Dentro de uns días, o día 9 de novembro, celebrase en Coruña, no cemiterio, pois un homenaxe a Galloso e a Seoane, que eran dous símbolos da resistencia, e eles tiveron a ben de deixar nas cartas e nos dibuixos que se fixeron no centro das celdas, de deixar escrito que canda eles había 4 mulleres que estaban loitando e que haberá que dar os seus nomes e dicir que estaban ali, ainda que non quedaron reflectidos os seus nomes máis que nas cartas esas que deixaron Seoane e Galloso. Por que? Porque son parte fundamental de nós, porque a memoria tamén é feminina, porque a memoria é o sistema de aprendizaxe único e capaz que temos. Mentras non evoquemos, seremos incapaces de aprender nada do pasado e, polo tanto, estaremos castigados a un futuro posiblemente negro. Nos vimos a cantar. Efectivamente, esta primeira canción de un pé a contarnos todo isto. Na segunda, nós temos moito de Mao, un poeta que foi amigo noso, deixamos aí un tempo, e que foi moi hábil, porque, aínda que fala do guerrilleiro da patria soballada, para ganar solamente unha palabra, fixademos, era desbotar a palabra de bandoleiro, que se utilizou con eles, para un novo sustantivo sustancialmente distinto, para deixar de chamarles ladróns, saqueadores de camiños, bandoleiros, para que non nos meteran máis medo co coco e cos seus nomes pola noite de chamarles guerrilleiro. Manuel María, que morreu hai 3 anos, pois fixe unha obra de teatro que, mirad, aínda non foi estrenada, aínda non, este país, dentro da normalidade constante que nos supera, pois non estrenou esta obra. É unha obra que fala dos tempos da represión, titúlase A Lúa vai encuberta, é unha peza dramática, por suposto, e fala do guerrilleiro, dun guerrilleiro da patria soballada, pero cuidado, esta voz está posta na boca dunha muller. É a muller a que ten que contar necesariamente o que aconteceu. A súa é a única verdade que existe dentro da obra. E o texto di así. Guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade a de vasoira. A tua palabra anuncia varias loiras e colleitas de luz na madrugada. Tiñas primaveras e pradoiras, e na vida fixeches dura espada, pra loitar pola patria camarada, que silencio sentí nas corredoiras. Unha terra de nós era teu norte, un pobo traballador levo aquí. Cunha conciencia viva, alerta e forte, e abatiute unha bala cegueril. E nós que choramos a tua morte, empuñaremos tamén o teu fusil, pra loitar pola patria camarada, e silencio sentí nas corredoiras. Guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade de vasoira. A tua palabra anuncia varias loiras e colleitas de luz na madrugada.
No territorio da canción, eu creo que non fai falta dicirlo. No, eso é tu pasar. Hai varias categorías. Hai cantores de auga fresca que non se venden e non venden a súa voz por un silencio miserable. E hai outros que si se venden todos os días. A diferencia está nestes concertos de distancias curtas. Hai, dentro do mundo dos nosos compañeiros, hai xente que non se abaixa a estas actuacións pequenas e da distancia curta de cantar a pelo, de non ter un playback de detrás ou unha orquesta tocando. Eu sei que miro a min dime que quere que cante un día e eu vou, non me pregunto máis. Eu a miro, digo que cante, e sei que non necesito que nin decirte que condicións, nin que vai a cantar, nin que circunstancias. E bueno, ese é un mundo maravilloso en donde tamén hai miserables. Por suposto, non é o caso de Pito. Quedamos ben a
eu sabía que por ali aconteceron cousas, eu estaba salido daquilo e preguntei e ninguén me contestaba nada. É tal o medo que aínda hoxe malamente se recollen textos. Este que tedes aquí son algunhas estrofas, outras completámoslas nós, preguntando e sabendo como eran os datos, e relata como foi aquela morte. Nunha casa, o 21 de abril, pois estaban tres que se chamaban Manuel. Manuel Rodríguez, o asturiano, Manuel Díaz Pan e Manuel Ponte Pedreira. Había un máis que conseguiu escapar disfrazándose. O certo é que ali entregaron a vida, e non foi unha vida máis, senón que foi unha vida que limpou a nosa dignidade. É dicir, o povo galego non estuvo, como sempre din os estereotipos, manso e calado. Non, houve moita xente na resistencia, bastante. E o que pasa é que foi unha desgracia que nos roubaron tantos anos para entregarnos esta merda de democracia que nos deron hoxe, que hai que pulir, porque aínda non hai moitos dereitos acadados e aínda hai que perseguir sobre dela liberdades que non nos foron concedidas. O certo é que non sei, é un texto moi fácil este cantar, pero que relata efectivamente como foron as cousas. Xa digo, cada 21 de abril xuntámonos ali a carón da casa un grupo de xente, pois únicamente a celebrar a memoria, a celebrar a lembranza e o acordo, que é unha cousa que debemos a facernos moitas veces a facer, porque hai que ser agradecidos con ese pasado, con esa limpeza que nos deron a dignidade, senón estaríamos posiblemente mudos. Manuel Ponte
regresaban vía Fonsagrada, un paradeiro de Coruña, e os seus principais lugartenentes, era o comandante Moreno e os seus máis achegados, regresaban para a casa. Tenderon unha emboscada, alguén avisou aos falanxistas, tenderon unha emboscada e mataron. Con quen máis ensañaron foi o comandante Moreno. Dicía antes Mero que hai moita xente que di que neste país non se guardou memoria desas cousas. Sí que se guardou, que pasa que foron demasiados anos en que non houve posibilidade de divulgar esa memoria, porque esta democracia é así, a curta, desa maneira. Este cantar cantou un señor coa condición de que tiña que cantar no medio do monte, cos dous únicos testigos que éramos aquí, o compadre máis eu. Creo que este cantar dá prova da fe de que sí se guardou esa memoria, que sí se fixeron composicións, o que pasa que non se divulgaron. E a memoria deixouse de transmitir no momento en que a democracia se reinventou a sí mesma e nos dou esta parida, non? Que fai que un pobo se volva democrático porque ten eleccións, sin ter nin siquiera o máis mínimo coñecemento nin da súa historia, nin do que é exercer a liberdade, nin do que son as ideoloxías políticas. Aquí, borrón contra nova unha lei de punto final, amnistía para todos, especialmente para eles,